Hola a todos y bienvenidos de nuevo al Tarot de Alicia. Hoy vamos a tener un interactivo y vamos a preguntar a las cartas qué viene próximamente a mi vida. Tenemos dos opciones, la opción azul con el tarot de anatomía y botánica antiguas y la opción roja con el tarot dorado. Vamos primero a darle un poquito de energía a las cartas con el cuenco. Muy bien, y después de esta limpieza vamos a empezar con la opción roja. Vamos a dejar la opción azul aquí en un ladito y vamos a preguntarle al tarot hoy qué viene próximamente a mi vida. Recordar que son tiradas generales, que no va a resonar con todos. Quedaros con lo que resuene con vosotros, porque algún mensaje hay aquí para vosotros seguro si os ha saltado este vídeo o en el momento que vengáis a verlo. Y por supuesto quiero daros las gracias a todos los suscriptores. Muchísimas gracias a todos porque me ayudáis muchísimo con el canal. No sabéis la ayuda que me dais. Y los que no os hayáis suscrito, por favor suscribiros porque es gratis y a mí me ayudáis un montón. Vamos a ver qué viene próximamente a mi vida. Concentraros bien en la pregunta. Muy bien. Concentraros bien en la pregunta. ¿Qué viene próximamente a mi vida? Voy a sacar una más. Perfecto. Para los que habéis elegido esta opción roja, os diré que si os habéis pasado por un momento de descanso, quiero decir descanso entre comillas, porque habéis tenido la necesidad de parar por algún problema que habéis tenido, adaptarlo a vuestra circunstancia, sea que sea el problema, la opción roja ha pasado por una etapa, o bien habéis estado enfermos, o habéis tenido una baja laboral, o habéis tenido un desengaño amoroso, o habéis tenido algún tipo de traición, pero habéis tenido la necesidad de parar, porque habéis tenido una sobrecarga mental muy fuerte, porque habéis tenido la necesidad de tomaros un descanso para buscar la paz, para buscar la tranquilidad, incluso para meditar. Algunos incluso se están curando, ya les digo, de alguna enfermedad. Si esto lo habéis pasado ya o lo habéis pasado ahora, ha sido en un momento muy reciente y ahora estáis en el momento, veis, que está con este 4 de espadas. Aquí está el personaje tumbado y tiene las espadas aquí clavadas, pero tiene otra aquí abajo. Quiere decir que no ha tirado la toalla todavía, que está en relax, que está descanso o que está recuperándose de lo que sea y está preparado para comenzar. Porque vuestra siguiente carta, opción roja, es el 9 de bastos. Y el 9 de bastos me habla también de la resiliencia, de ese descanso después de una batalla. ¿Veis aquí al personaje que está ahí arrodillado y no se ha rendido todavía? Está ahí diciendo que voy a perseverar,
Voy a coger el último aliento que me queda para seguir hacia adelante. Voy a aprender de los fracasos, voy a reunir fuerzas y a luchar por lo que sea, adaptarlo a vuestra situación. Fijaros qué cartas más significativas, las dos. La primera, en la que estáis aquí pasando un periodo de stand-by por lo que sea, adaptarlo a las circunstancias, y cómo en ninguna de las dos se tira totalmente la toalla. Es momento de parar, de descansar, de reflexionar. Puede ser obligado o no. Puede ser que esta situación de descanso, opción roja, sea obligada. O es una situación que vosotros habéis elegido porque ya no podéis más. Eso ya depende de cada uno de vosotros. Pero si continuamos leyendo, vemos aquí que tenemos ya para este futuro reciente y muy cercano, que es la sacerdotisa. Fijaros, ella, qué brillante, qué luminosa, que me está hablando de esa curación emocional, que ya he tenido el conocimiento y ya tengo la estabilidad, la sabiduría, lo que tenía que saber ya lo he conocido y ya tengo a los guías conmigo, porque mi guía interior es mi mejor guía en todo, mi conocimiento interior es mi mejor guía. Y termináis con el 10 de oros. Fíjate, que es la estabilidad, la culminación del éxito ya. El 10 de oros da estabilidad, es el apoyo. ¿Veis? Ahí como ya tengo ya la base ya la tengo sólida. Así que para la opción roja habéis tenido un periodo en que lo habéis pasado realmente mal, cómo os habéis recuperado y vais a encontrar la estabilidad. Muy, muy claro. En la base de la baraja se quedó la justicia. Es algo que se va a dar por justicia divina. Por justicia divina sí o sí, con la reina de copas. Con la reina de copas, que es ese personaje que lo hace todo con cariño, que ya tiene el conocimiento, como decíamos aquí, con la sacerdotisa, ya tiene el conocimiento espiritual, ya ha adquirido los conocimientos con esta derrota, con esta etapa tan mala que ha tenido, que le ha servido para aprender y para llegar a la estabilidad. Opción roja, esto es precioso. Lo habéis pasado mal, ¿eh? Algunos de vosotros lo habéis pasado muy mal. Ya os digo, ya sea por enfermedad, ya sea de manera obligatoria o ya sea de manera voluntaria, pero muchos de vosotros habéis tenido que frenar. Deciros que la sacerdotisa tiene el chakra del tercer ojo, que es el que está entre las cejas, que está asociado al signo de Virgo y además está asociado a la intuición y a la sabiduría interior, que es lo que decía anteriormente. Cómo esta etapa mala vuestra de vuestra vida os ha servido para aprender y para llegar a la plena y absoluta estabilidad. ¡Wow! Opción roja. Eso es lo que tengo para vosotros. Tenéis energía de Libra, de Sagitario y de Escorpio. Bien, dicho todo esto, vamos a ver ahora la opción azul. Para los que habéis optado por la opción azul, vamos a ver qué viene próximamente a mi vida, qué debo tener en cuenta a mi vida, qué debo saber. Recordad que son tiradas generales, que no va a resonar con todos vosotros, así que quedaros con lo que resuene, lo que no, dejadlo ir.
soltarlo al universo porque a otra persona le puede servir. Y, por supuesto, doy las gracias a todos los suscriptores porque me ayudáis muchísimo en el canal, y los que no os hayáis suscrito, por favor suscribiros porque es gratis y no os cuesta nada. ¿Qué viene próximamente a mi vida? Vamos a ver, opción azul. Con el tarot de anatomía y botánica antiguas. Vale, estos se me han caído. A ver, una más. Recordad que podéis ver vuestro signo en las listas de reproducción, que están todos ahí, ordenados por signos en las listas. Y voy a sacar una más. Estas se me han caído, estoy torpona hoy con las cartas. Vale, esta sí. Bueno, vamos a ver aquí, para la opción azul. Para los que habéis elegido esta opción azul, aquí veo yo un camino muy complicado. Muchos de vosotros habéis dejado atrás una situación, o lo estáis haciendo ahora mismo, o lo habéis hecho recientemente. A mí, por la tirada, me está viniendo quizás mucho que aquí ha habido como una especie de... Para muchos ha habido un desengaño amoroso, una traición y una separación. Porque veréis, con este 3 de bastos que tenéis aquí, que es el viajar, el mudarse, el experimentar cosas en la vida, pero tenéis justo al lado este 4 de elixires que me está diciendo que hay ahí como un periodo de estancamiento emocional, que parece que no haya energía en ello. Esta es una carta de alguien que se siente lastimado y que no está dispuesto a olvidar ni a perdonar. Aquí se refleja apatía, desgracia, y está como un estado de abatimiento, sentimiento de lástima por uno mismo. Y no puedes seguir así, ¿eh? En algún momento deberás dar el salto y dejar esto atrás, porque es que además te continúa con el 5 de oros. El 5 de oros es esa pobreza interior, son dificultades, pueden ser financieras, pero son temporales. Es sentirse abandonado, es una recesión, sentir que el mundo está en contra de uno. Son dificultades, lucha, la sensación de que qué mala suerte tengo. Es falta de hogar y de pobreza, y esto os lleva a este 9 de cuchillos, que es a la negatividad, a la infelicidad absoluta, al no poder dormir, a tener incluso hasta pesadillas, miedo y no incapacidad para hacer frente a la vida. Hay una angustia mental y una culpa, un arrepentimiento. Porque la primera carta que es de este alejamiento, a partir de este alejamiento, viene todo esto arrastrándose. Viene toda una etapa de negatividad, de abandono,
Esta opción azul es muy triste, esta opción azul. Adoptadlo vuestra circunstancia. Bien, vosotros habéis dejado a alguien o alguien habéis dejado vosotros. Puede ser también de algo laboral, puede ser de algún tema familiar, que haya habido algún conflicto familiar y tengáis ese sentimiento de pérdida tan profundo que os lleva a esos sentiros abrumados, a un punto ya de una incapacidad, para hacer frente a lo que os viene. Es una tirada muy triste, la tirada azul. Una tirada azul que debo deciros que de esto se sale. De esto se sale. Porque quizás lo que tengáis que hacer es cambiar el rumbo. Mirar hacia otro lado. Quiero decir, que os sirva de lección. Es una tirada muy difícil, ¿eh? Fijaros que termináis con el rey de cuchillos, que es la manera de tomar acción de una manera drástica y rápida, fría, y es cortar con todo. Y tenéis el as de cuchillos, que es un nuevo comienzo. Pero siempre he dicho que los ases de cuchillos o los ases de espadas son nuevos comienzos luchados. Así que después de todo este dolor que o bien estáis pasando o habéis pasado hace poco a causa de una pérdida en vuestra circunstancia, adaptarosla económica, sentimental, familiar, y que realmente la habéis pasado mal, levantáis la cabeza pero muy despacio, muy despacio. Llegáis a levantaros, a decir se acabó de una manera muy fría y volvéis a empezar de nuevo, pero con mucha lucha porque vuestro sufrimiento ha sido muy grande. Uf, qué lectura más difícil la vuestra, acción azul, muy difícil. Tenéis energía de Géminis, de Tauro y de Aries. Y esto es lo que tengo para vosotros, opción azul. Espero que os haya servido, que os ayude y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.